you very, very much, Bueno, Gabriela. muchísimas gracias, Gabriela. Very typically intense and heartfelt introduction. Por una presentación tan típicamente intensa y sentida, como haces siempre. Sabemos que vos entendés qué significa hacer historia del arte como respuesta a una situación social, a la situación de un país. It's been a great honor. Para mí es un gran honor, un verdadero placer estar aquí. Le quiero agradecer a ustedes, a Agustina, a todos sus alumnos por darme la bienvenida, por su amabilidad. Join me in that. It's Sé que todos estamos contentos, así que ha sido un gran entusiasmo para mí comenzar a explorar y a entender apenas un poquito de esta gran ciudad, very extraordinary history con una historia extraordinaria which lies behind the present moment. que se refleja en el momento presente, en la actualidad. Hoy quiero hablar de la forma que toma el trabajo bajo las condiciones de la producción capitalista. La pregunta es una pregunta muy antigua, ya estaba en la mente de los primeros observadores de la industria del capitalismo y desde el principio los teoréticos y comentadores lo veían como algo extraño, vago, elusivo, distinto a la forma que hoy ha tomado. Este carácter esquivo no ha aminorado con el tiempo. Para simplificar las cosas, quiero comenzar con la idea de la apariencia del trabajo, la visibilidad del trabajo, es decir, cómo se ve el trabajo bajo la condición de producción industrial. Industria basada en fábricas a gran escala que producen o procesan materias primas, commodities para la venta en el mercado mundial. El trabajo bajo esas condiciones es fácil de ser observado y si se lo observa directamente, ¿puede ser descrito apropiadamente en términos visuales? ¿Los términos visuales alcanzan para reflejar lo que está ocurriendo? Es casi como si estuviera preguntando si el trabajo dentro del capitalismo industrial, que es la condición bajo la cual vivimos todavía, es representable o su naturaleza misma se resiste a ser representada. Esa sería la pista o una de las pistas que tiene la inmensa capacidad del capitalismo de sobrevivir. Es decir, que el trabajo se nos esconde, nos evade. Quiero destacar dos imágenes particulares que se han establecido, una gradualmente y otra en un orden más corto, como los clásicos. La primera, y acá para poder verlo bien, les pido por favor que bajemos las luces, apaguemos las luces. Con muy poca luz acá yo ya puedo leer Tech will, we hope. con el apoyo tecnológico. Ahí estamos, ¿bien? Perfecto. No molesta, ¿verdad? No, muy bien. Two images. Dos imágenes entonces. La primera Adolf Menzel's Iron Rome es la fundición de hierro de Adolf Menzel, pintada entre 1872 y 1875. Muestra el interior de una fábrica de Königsschütte, en Silesia, en Alemania. Menzel. Les cuento un poco de Menzel, porque sé que tal vez no es un artista tan conocido fuera de Alemania, ni siquiera en Europa es muy conocido, o en Estados Unidos o Norteamérica, pero brillante, de fines del siglo XIX, un realista, en mi opinión, ¿no? For the title of most intense and insightful. Es uno de los realistas más exactos y exactos del siglo XIX. Pintó hasta principios del siglo XX. Es un artista The first moment of de los primeros momentos de la existencia de Alemania como una nación-estado.
después es trágico lo que ocurrió, una historia terriblemente trágica en la que Alemania se vio hundida. Pero este periodo histórico de la nación, los artistas de ese periodo reflejan lo que Menzel hace aquí, y esta es una de sus obras más celebradas. La fábrica de Königsschute se especializaba en la producción de vías férreas, es decir, la actividad industrial por antonomasia, en el corazón del dinamismo del siglo XIX del capitalismo. La pintura la hizo para un banquero, Adolf von Liebermann, que era el tío de Menzel. Sin duda, se hizo en parte para la celebración de la victoria alemana en la guerra franco-prusiana de 1870. Esta guerra finalizó con la formación de Alemania como nación. La pintura da forma concreta al Eisen and Blut, hierro y sangre. El canciller alemán lo había predecido una década antes, que decía eso iba a marcar la diferencia y dar respuesta a las preguntas del día. Hay muchísimo hierro allí en el Menzel. La sangre falta, aunque la línea roja del riel que se está enfriando. A ver si tengo un puntero en esto. Capaz que sí, ¿eh? Ups, no. Uy, perdón, hice algo horrible. Alguien me salva. Avanzo, sí, puntero. Y si quiero señalar algo, con este, ¿verdad? Este, ahí, perfecto. Les quiero señalar nada más. Esta línea de rojo acá y baja hasta allá, detrás. Esa es una vía que se está enfriando. El trabajo y la guerra son inseparables en la fundición de hierro. Recuerden que esto es 1872 a 73 y en cierto sentido sabemos que tiene un costo. Los dos han sido inseparables en la historia de la humanidad en general, historia de la humanidad capitalista o no. La lucha de Marx que se ve acá, la lucha en el ámbito de la necesidad, en este metal fundido, es empujado y se avanza a través de una lucha física y mecánica entre naciones. El trabajo y el capital, entonces, y esta sería mi primera idea sobre el tema, según lo muestra Menzel, el capital y el trabajo no pueden ser representados más allá de la matriz de la agresión humana y nuestro amor profundo, el amor profundo que tiene la especie a la muerte. Menzel encuentra maneras de sugerir esto. Esta figura con capucha oscura, esta que está acá, al frente de la acción, frente a la máquina de laminado. Alrededor de él está la acción central. El calor blanco de la máquina de laminado es el doble demónico, como letal, como la muerte del otro trabajador que nos mira, sonríe, los dientes apretados sobre su pipa, blande sus pinzas. Esta persona en negro, con su perfil que parece de un balón, parece haber salido de un cuento de hadas no censurado de los hermanos Grimm. Ahí lo vemos de cerca, ahí está. Esta figura con capucha parece un hada, un enano de estos cuentos de hadas madrinas. Y esta figura central, fantástica, el hombre con el bigote, el hombre grandioso de la fábrica que aprieta su puño blandiendo las pinzas. Entonces, la imagen de la producción fabril, incluso un asunto tan simple, un negocio físico de trabajo arduo, en esta imagen tiene un doble filo, porque por un lado, a la luz
cálida del horno, vemos una galería de rostros fuertes, involucrados, admirando el trabajo como camaradería, como esfuerzo físico, experiencia, enseñando con el ejemplo. Pero por el otro lado nos dan algo que bloquea la visión, domina el centro, el trabajo como un conjuro negro, una máquina ante la cara del fuego. Esta visión de Wagner en del capitalismo en We could imagine the man in black swiveling to El Anillo, en la ópera de Wagner. O sea, que parece ser uno de los enanos de Wagner en su ópera. La guerra y el trabajo van uno con el otro. El trabajo y los elementos de la tierra. El trabajo y el peligro. El trabajo como el teatro del poder humano sobre los elementos. La mina es el sitio maestro para el capitalismo. Obviamente, Argentina, which exists always in the light of que siempre ha existido a la luz del Potosí, ese gran centro de minería mundial que lo conocen muy bien. Después vamos a ver otras imágenes de América del Sur de minas. Y no por nada, Salgado's photograph la fotografía de Salgado de la mina de oro en Sierra Pelada se estableció en 1980 y 90 como el gran ícono moderno de la continua explotación que vemos en el mundo, en esta forma de pesadilla legendaria. so far then. Hasta ahora entonces he estresado en el poder y el peligro en el pensamiento de Menzel sobre el tema. Pero esto es solo parte de la historia. Los registros sugieren, y no están claros por completo, que Menzel solo visitó una vez la fábrica de Koningste en 1872, pero tuvo tiempo durante esa estadía en Silesia de meterse en la realidad social del lugar. Durante semanas, escribió más tarde, de la mañana a la noche, permanecí entre esas ruedas gigantes, cintas transportadoras, hierro forjado y dibujé. Incluso tuve en riesgo de ser laminado yo mismo, dijo. Sí, exageró, puede ser, pero no hay razón para dudar la esencia del recuerdo. Y me lleva al segundo aspecto de la industria capitalista, tal como lo representa Menzel en mi idea, en mi concepto tan profundo, conceptualmente, como el primero. Volvemos al primer cuadro. La fábrica, para Menzel, es un mundo, un sistema social, un conjunto de ocasiones improvisadas, espacios, formas de sociabilidad humana. Quizás gire torno al drama central del fuego, de las manos y materia prima y maquinaria incandescente, pero ese drama, ese momento de poder del trabajo específico en el que el hierro se convierte en un commodity, un producto básico, es impensable sin la división profunda del resto de la escena. No solo la división del trabajo, por supuesto, pero hay un conjunto de líneas divisorias complejas que Menzel ha elegido mostrarnos que marcan la diferencia entre el trabajo y la sociabilidad, el trabajo y el descanso, el trabajo y la necesidad corporal, el trabajo y el estar juntos como seres humanos. Estas líneas dibujadas necesariamente en el lugar de trabajo están en todas partes del cuadro. Se los muestro en otro detalle. Fíjense, se ven acá estos tres celebrados hombres semidesnudos, higienizándose desnudos hasta la cintura, higienizándose después de su turno, pero quizás este aspecto de trabajo resume de manera bella, cercano a nosotros, en esta lámina, en esta plancha doblada de hierro, como barrera contra el fuego del horno. Está aquí abajo, en el centro, en el plano, en el primer plano. Detrás de esta capa de hierro, este trío cansado, agotados, se cubre. Uno come, el otro toma agua o cerveza,
y el tercero parece estar forzado en una visión interna de sí mismo. Se protegen contra ese calor incandescente de que proviene del horno. Fíjense, una vez más detallamos cada uno de los hombres que trabajan. Y este tercero, decimos, está encorvado, parece congelado, con una visión introspectiva y olvidado sus objetos, incluido la pipa. Esta plancha de hierro parece una improvisación realizada por los trabajadores, no tiene nada que ver con la lógica de la producción industrial, con la geometría de una rueda dentada y de las cañerías de vapor y una apertura al cielo, de trabajo a cielo abierto. Pero tiene que ver con la lógica actual en práctica que sigue funcionando. El contraste de Menzel parece querer explorar acá entre el espacio iluminado de producción y el espacio oscuro de refugio, de una recuperación para el cuerpo como básico de una producción de una fábrica a gran escala. Uno de los líneas de pensamientos de marxista, dicho sea de paso, podríamos aseverar que Menzel no sabía nada al respecto. Una de estas líneas de Marx siempre ha visto el contraste como una de las contradicciones informativas del capitalismo como sistema social o productivo. Para mí, esta línea de pensamiento está resumida perfectamente siguiendo la vuelta de Gabriela a los 70-80. Yo me voy un poco más atrás todavía, al momento en el que primero empecé a leer las teorías marxistas y su polémica política. Voy a pensar qué es lo que sucede de verdad en una fábrica y cómo sigue una fábrica reproduciéndose a sí misma para que se dé el trabajo. Pero se resume este pensamiento en los escritos de Cornelius Castoriadis, un griego marxista que trabajó básicamente en Francia. Su periodo más productivo lo tuvo allí. Trabajó con Socialisme Ouvert Paris, un grupo francés durante fines de la década del 50 y comienzos de los 60. Nunca voy a olvidar el impacto de su texto, Capitalismo Moderno y Revolución, cuando apareció como un panfleto en inglés en Solidarity en 1963. La imagen de Castoriadis del capitalismo es importante para que nosotros entendamos a Menzel, porque proviene de una discusión entre el movimiento de revolución hace ya 50 años sobre el rol de los trabajadores en sí mismos, los trabajadores fabriles como actores, a diferencia de factores en un sistema de producción. De hecho, actores a diferencia de quienes sostienen un lugar en el trabajo. Las nociones del control de los trabajadores y la autonomía de la clase trabajadora estaban activas todavía en el momento en que Castoriadis escribía. Esas ideas habían sido lanzadas o relanzadas en el periodo posguerra de Europa contra un modelo de izquierda poderoso todavía, que puso su confianza en el control estatal y la nacionalización propuesta como la clave del socialismo. Todo esto inevitablemente le va a dar al texto de Castoriadis, cuando se los lea a ustedes en un segundo, medio siglo después, una distintiva sensación de anticuado. Sí, no está actualizado, es antiguo, sí, pero no significa que no vaya a volver. Estas son las oraciones declarativas claves de lo que dijo Castoriadis. La visión socialista tradicional del capitalismo es filosóficamente falsa. Ve el problema del capitalismo y sus crisis como arraigados en la anarquía del mercado o en su incapacidad de desarrollar
los procesos productivos. La comprensión del capitalismo y sus crisis se ve como una prerrogativa de los especialistas y teóricos. Dicho sea de paso, nada de esto no parece estar tan desactualizado a medida que lo leo, ¿no? Seguimos hablando de alguna de estas cosas. ¿Qué nos va a hacer salir de esta desaceleración del capitalismo después de la crisis financiera? Pero se ve como un problema técnico financiero. La solución a dichos problemas, sigo con el texto, se convierte luego en una pregunta sencilla de lograr cambios objetivos en la estructura capitalista al eliminar la propiedad privada y el mercado, dicen los socialistas, y sin intervención autónoma del proletario, la clase trabajadora, sea necesario. Pero la contradicción fundamental del capitalismo, dice Castoriadis, se encuentra en la producción, en el proceso de trabajo en sí mismo. Esta contradicción está contenida dentro de la alienación, la enajenación experimentada por cada trabajador, yace la necesidad del capitalismo, por un lado, de reducir a los trabajadores a ser sencillos ejecutores de las tareas, y por otro lado, en el hecho de que el capitalismo dejaría de funcionar si de hecho tuviera éxito en hacerlo. Es decir, el capitalismo necesita lograr objetivos incompatibles mutuamente, necesita de la participación y la exclusión del trabajador en el proceso de producción actual. Lo mismo pasa para los ciudadanos en la esfera política y luego sigue desarrollando otros argumentos políticos complejos. Ahora bien, dejemos de lado la cuestión de si estas paradojas del proceso de producción pueden comprobarse a largo plazo de ser incapacitantes para el capitalismo como sistema. Quiero simplemente ajustarme al punto principal de Castoriadis que he desarrollado desde la parte de la lectura de Marx. Este capitalismo fabril es una bestia de dos cabezas y es extraño. Por un lado, agrega más seres humanos en una comunidad calibrada, sociabilizada, elaborada y fina respecto del trabajo que puede, como nunca antes. Y para que ese complejo proceso continúe funcionante, sin embargo, mucho de esto está mecanizado, automatizado, o por lo menos creía él, y seguimos debatiéndolo hoy. La respuesta humana constante, el juicio, la supervisión local, el trabajo, la improvisación de frente a lo inesperado o lo accidental, todas estas formas nuevas, constantes de combinación ad hoc con otros actores humanos en el trabajo son necesarios, se sigue debatiendo, y sin embargo la lógica de la línea de producción, incluso la lógica de la subordinación social, el control de las clases, la improvisación, decíamos, frente a lo inesperado o combinaciones ad hoc constantes con otros actores humanos en el lugar de trabajo. Todo eso es necesario para que funcione suavemente o funcione bien el trabajo. La lógica del soporte, el control de las clases, yace en la otra, en oposición. La división del trabajo se supone que está, en teoría, deseable o buscable, y se convierten donde los seres humanos se convierten en grupos de repetición poco precisos, acciones dictadas por la lógica de la producción en sí misma, una lógica concebida como autónoma y autogobernante, además de este insignificante ruido humano en el mensaje. Las máquinas se supone que hacen el trabajo no simplemente de convertir la producción en mecanismo puro, predecible e imparable, pero convertir a los trabajadores en un conjunto de funciones de ese mecanismo. Marx, de cierto humor, podía estar muy triste, muy pesimista sobre este
potencial, veía esta maquinaria como un monstruo. Cuando el comunista estadounidense Hugo Geller se decidió hacer esta tarea de 1930 de hacer Das Kapital en fotos, en fotografías, en ilustraciones, aquí lo vemos. No solo nos sorprende que las ilustraciones de este capítulo de Machinery and Large Scale Industry, es decir, la maquinaria y la industria a gran escala, volumen 1, tuvo una característica amenazante. En el primero de ellos, quizás se nos deja a nosotros decidir si la máquina amplifica la fuerza del puño del trabajador o está a punto de moler su resistencia a pedazos. Pero en la segunda ilustración, no creo que cabe ninguna duda ya. No, volvemos a la leyenda oscura de Wagner, de leyenda. Tiene aquí el hombre su oponente. Permítanme ahora mostrarles la imagen número 2. La imagen de Edward Burtynsky ya es famosa, de la planta de procesamiento de aves de corral de Deda en Jilin, una provincia de China en 2005. Profundo en el proceso de la industrialización en China, en shock, que está a punto de convertir a China en líder en el país más capitalista estatal, si se quiere, del mundo. Podríamos decir que a primera vista esto parece como la pesadilla de Geller y Castellaricis. Se redujeron a los trabajadores, como pareciera, a componentes uniformados idénticos en un proceso de producción convertido en un éxtasis de repetición. Pero si yo sí dije, aparentemente, ojo con este punto, con este nuevo tipo de orientalismo, analizar esto a la distancia y ser engañados por la apariencia de la uniformidad. Esto se aplica especialmente a un observador europeo como yo, seguramente. Las verdaderas señales de diferencia yacen dentro de las nuevas formas de disciplinas, la manera en que lo miramos. Siempre es una materia de detalle real, de conocimiento local detallado, una etnografía real de la fábrica, a diferencia de la cruda, el teatro crudo del jefe, de la uniformidad. Hay que ver para customizarlo, se manifiesta así, pero no confíen tanto en las apariencias, por lo menos por ahora. Esta imagen ha sido exhibida a lo largo de los años en diferentes tamaños, pero más de una vez en un formato casi 3.5 metros de ancho por 2 metros de alto. No lo suficientemente amplio el lugar para ubicarla en esta sala. Es enorme, pero estas dimensiones podríamos estar en una sala en cualquier parte del mundo y no nos sorprendería. Todos sabemos que la llegada en el mundo del arte hace 2-3 décadas de la fotografía digital a gran escala ha resultado en un nuevo intento de pintura histórica contemporánea, con algo de la ambición de Menzel incluida, deseando, tal como lo hacía Menzel, a resumir nuestro momento contemporáneo para penetrar el interior de la producción y buscar los tempos y apariencias típicas de nuestras nuevas formas de vida. El trabajo se ha convertido una vez más en un gran tema de arte. La imagen de Burtynsky es una de muchas. Yo la establezco una al lado de la otra, conjuntamente con la de Salgado, la de Serra Pelada, o los esteros de Gursky en Nha Trang, en Vietnam, tomada esta foto el año anterior a la que tomó Burtynsky en el 2004. O, en todo caso, la foto del 2007 de Gursky,
la bolsa en Kuwait. Es este campo que celebra o celebra. Bien, al menos nos muestra la nueva enormidad y uniformidad del trabajo y el intercambio, el cambio, o el mundo actual y moderno. Pensemos en la fábrica de aves de corral de Bortinsky con la fundición de hierro de Menzel. Piensen en el reclamo a la tipicalidad realizada con estas dos imágenes, este reclamo que representan el trabajo bajo el capitalismo, ya sea de comunismo o prusiano estatal, no importa cuál de los dos. ¿Qué ha cambiado? Bien, algunas de las respuestas son obvias. Hay una noción que quizás esté o no respaldada por evidencia, que la industria pesada en nuestra nueva era, sin embargo, sigue existiendo, sí, pero ya no es el motor principal del desarrollo capitalista. El capitalismo no está liderado por la producción de cada vez más líneas férreas o ferrovías, acero. Lo que es más importante, ahora se nos dice, es el aparato del consumismo, la generación de bienes durables a pequeña escala y cosas que se pueden usar para uso y recreo, que se pueden tirar, o los servicios que vienen con ellos. Procesos poco costosos, empacados, estandarizados, y los alimentos son parte de esto. La mujer, acá abajo a la derecha, en el de Menzel, se ve esta mujer que tiene una cesta. El hombre con el pollo, la mujer que ingresa con la cesta. Esta mujer que ingresa a la fábrica en el cuadro de Menzel con su producción fresca en la cesta, y el pollo que está comiendo el hombre seguramente fue matado y cocinado a menos de una milla de ese lugar, en una granja. Se reemplaza por un especialista con guantes de goma y cabellos cubiertos, y se le agrega el último toque con esta infinidad de las bestias fabriles. Y parece, con un cambio en toda la atmósfera y los acuerdos del trabajo laboral. Ese es Menzel. Vamos desde la fábrica como un tiempo de higiene, uniformidad, como un commodity, entre otros. Todos toman parte de la confiabilidad del producto del commodity y una obediencia anónima a los deseos del consumidor. El trabajo, en este caso, toma el lugar del commodity. Lo que una vez pareció ser una comparación inevitable mía, lo siento, pero me parece apropiada. Lo que una vez pareció ser en Mani un caso que nos limita, clases casi de lo que él tenía que vender en este Monet, esta pasividad irrevocable de la mujer vendiendo y la víctima famosa, la prostituta que vende y además a su vez es el commodity, el producto que se vende. Ese es un caso, por supuesto, extremo. La vendedora y el commodity son la misma cosa, porque en este mundo se ve una condición general, eterna. Esto sigue a Brutinsky y Gursky en su universo, y en este caso el trabajo se puede volver plenamente visible, puede ingresar a un régimen de transparencia total. El trabajo, en pocas palabras, ya no es más un mundo oculto, oscuro, que solo explora ocasionalmente el artista, con esta sensación de que el observador en el Menzel ha encontrado su manera de llegar a un secreto que la sociedad en general quiere mantener. El trabajo ya no debe ser invisibilizado por su forma de commodity, y en su perfección las realidades sociales de la producción
toman una vida autosuficiente aparentemente, la vida de la cosa, la vida del intercambio. Ups, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ah, bueno, ahí estamos. Esa era la que quería. Gursky, la fábrica de Siemens. No, el trabajo ahora puede ser incluido dentro del espectro de todas las apariencias plenamente disponibles, las conductas de las apariencias. La fábrica ya no es distinta a una tienda por departamentos o a un hospital o al mega estadio, ni a las salas interminables del IKEA más cercano. El trabajo, en pocas palabras, es parte plena e irrevocable del espectáculo. Permítanme dar un paso hacia atrás y recapitular. Ahora solo quiero destacar que la descripción de Menzel de la historia interna de la producción fabril es, en su siglo, la excepción que cumple la regla. Lo tengo que decir. La regla es que el trabajo industrial en el siglo XIX no debía ser mostrado. Las fábricas aparecen, por supuesto, en el arte del capitalismo del siglo XIX. Lo hacen ciertamente, pero aparecen como espacios exteriores idílicos y puros, extraños. Acá lo ven, fantástica esta fotografía, por supuesto. Me encanta, me enamora, puedo hablar muchísimo de ella, pero solo quiero decir que esta es una de las primeras imágenes de una fábrica. Es una tapicería en Soissons, el hogar y la fábrica, pintada por Corot en 1833. Entonces, ciertamente, la fábrica era un monasterio convertido, a propósito, ¿no? Y los trabajadores eran convictos que venían marchando desde la prisión cercana todos los días, ida y vuelta. Obviamente, si ustedes ya conocen muy bien aquí en Sudamérica, la relación cercana entre el capitalismo y distintas formas de encarcelamiento, esclavitud, cualquier idea de que el capitalismo y la libertad van juntas de la mano, evoca la risa de la historia. Así se veía una fábrica, más que nada en el arte del siglo XIX. O permítanme compararlo con esta otra. Una fábrica de algodón en Oisel de 1898 de Camille Pissarro, en las afueras de Rouen. Es Camille Pissarro el artista. Como les decía, esta obra fue pintada por un anarquista socialista muy bien informado, y sabemos que Pissarro había leído El Capital de Marx con gran interés. Pero la fábrica es parte de un panorama suburbano. Algo que Pissarro cree es un tema que él puede ahondar, no la vida y el trabajo dentro de la cara en blanco de esta fábrica, no su mundo real interior. Entonces la pregunta es, ¿cómo y por qué esta invisibilidad del trabajo? ¿Cómo terminó? Y esa es mi pregunta por el resto de la charla. Para poder focalizar, quiero avanzar varias décadas y ver fotografías extraordinarias de Gila y Bernd Becker. Logros muy complejos han tenido los Beckers. Apela a todos tipos de intereses y entusiasmos. Uno de los primeros escritores sobre los Beckers fue un escultor minimalista americano, André, que los adoraba. Y se convirtieron así en los dioses del minimalismo americano por un tiempo. Y obviamente son los maestros de Gursky y otros fotógrafos alemanes muy poderosos.
son imágenes complejas, figuras complejas. Al principio se las ve como figuras aisladas, trabajando solos en la década del 50, 60, para inmortalizar, recordar, hacer una crónica sobre las fábricas construidas por el capitalismo, que ellos pensaron iban a desaparecer, pensaban que iban a desaparecer por completo porque iban desapareciendo, lo hablaremos luego. Entonces, los Beckers en aquel momento fueron responsables de 1950 en adelante de un inventario sorprendente sobre el mundo construido por la industria europea principalmente. Fueron a otros lados, a Estados Unidos también, pero más que nada Alemania, Francia, Gran Bretaña, sobre todo en Alemania. Querían mostrarnos sus estructuras y tecnologías laborales típicas con sus tipos de máquinas clásicos. Y en la fotografía de Beckers, tengo que decir, la visibilidad del trabajo y la invisibilidad del trabajo se presentan una y otra vez directamente. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza conductora detrás de la forma estética básica de estas fotografías? En ellas, si me permiten, vemos la exclusión de Castoriadis del trabajador, el trabajador excluido del proceso del trabajo, perfeccionado en realidad, la lógica del sistema y la estandarización. Los que ven Becker siempre admiran esto, en muchos casos a veces lo rechazan hasta un poco. La lógica del sistema y estandarización que ingresa y le da forma a toda la estructura de la ilusión fotográfica. No solo es eso algo simple, sino que la ausencia total del cuerpo trabajador del mundo de los artefactos industriales. Y estas fotografías son notorias por eso. Cientos y cientos de pinturas, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los cuerpos? Pero también, y a nivel mucho más profundo, creo que la creación dificultosa de un punto de vista a través de la cámara de los Beckers, que parece tratar de convencernos de que la objetividad fría de esta foto no nos crea ni distancia ni nos acerca al objeto que se nos presente, o aísla al objeto, pero tampoco lo incorpora en nada. No mira ni hacia arriba ni hacia abajo a este espécimen atrapado. Este es un punto de vista inimitable, doloroso, banal, poco inteligente de la cámara. Este es el artefacto que se nos presenta. La fotografía es la imagen del artefacto y nada más. ¿Qué es lo que entiende el artefacto de lo que ve? Eso es lo raro. Es la objetividad, pero la objetividad del objeto industrial en sí. O lo pongo en otras palabras, tal vez lo que estamos viendo es la cámara como el doble del artefacto. Una pieza del mecanismo industrial se comunica con otra, sin un ruido humano que interfiera en este mensaje. Y además también este se va repitiendo de manera oscura, interminable. La duplicación y la tipología es el modo de vivir en este mundo de la producción de commodities. Los Beckers eligen todo el tiempo. A veces nos muestran una imagen aislada, pero muchas veces nos muestran páginas en redes, así. El mismo artefacto se muestra con sus variaciones, diferencias sutiles. Los logros de las Beckers provocan, y creo yo, especulación en muchas direcciones. Voy a restringirme a la pregunta de la invisibilidad del trabajo, que es lo que repito en mi charla. La invisibilidad, se puede llegar a decir, se ha vuelto un principio en las fotografías de Beckers. La ausencia de quién
o que sea que crea este mundo extraño o para qué propósito lo construyó, es la atmósfera misma, la tonalidad, este suspenso le da a las fotografías de Beckers su poder particular. Cuando, ocasionalmente nada más, el principio de invisibilidad se viola, a ver si lo puedo señalar, fíjense acá, ahí hay como un fantasma, el vestigio de un fantasma, de un hombre o una mujer, no sabemos qué es. Cuando ocasionalmente este principio de invisibilidad es violado, cuando vemos lo que aparece ser los rastros de un fantasma trabajando junto a un búnker de carbón en Bokun en 1967, realmente no importa. La escala de este búnker hace que el cuerpo sea irrelevante, el lugar que toma este búnker. Ahí, acá está bien, acá ven la página. Ahí está. Este pobre cuerpo invisible o medianamente visible. En lugar de este búnker, en una grilla de más búnkers, hace esta sombra incidental llega a convertirse en un objeto completamente negativo. Las fotografías de Becker hay que pensarlas de manera dialéctica. ¿En qué sentido? Porque son la expresión triunfante del materialismo crudo, incansable, aparentemente autogobernable de la sociedad industrial. Nunca antes la objetividad bruta hecha por el mundo de la industria ha tenido tal forma irresistible, y sin embargo la absorción de este objeto construido con su estandarización lógica, variación liviana apenas, y conjura todo esto la materialidad a medida que la vemos. Esta red de Becker habla del capitalismo, el hecho de que Marx luchaba contra todo el capital, pero el capitalismo es un sistema de intercambio, así como también un sistema de producción. Y dentro de este, el poder laboral ya de por sí es siempre una abstracción, una realidad física que se vuelve la voluntad del látigo, el commodity, la invisibilidad del trabajo en el capitalismo está allí, y no solo como resultado de una duplicidad condescendiente o cínica, cosa que nunca falta. El poder laboral, la forma necesaria que toma el trabajo en este nuevo orden simbólico, tiene la capacidad de no poder aparecer ni ser tocado, escrito por todos lados. El capitalismo es la conversión de la intervención material real del hombre y la mujer en la naturaleza, lo que en inglés llamamos con este sinécdoque que es manufacture. Esto se convierte así en un set cuantificable, puramente autosuficiente e invisible de abstracciones, fundamentalmente. El mundo de Beckers es la parte 5 del capitalismo, la sección que lleva el nombre la producción de un valor por exceso relativo y absoluto en imágenes. Lo podemos ver aquí, si me permiten. Esta es la materialidad abstracta del capitalismo que se nos brinda para inspección. Pero nuevamente, piensen en estos logros de manera dialéctica. Hay un pathos, una inteligencia malvada en el mundo que los Beckers nos muestran. Y esto en general tiene que ver con esta sensación de el pasado, de que ya pasó. Los objetos que Beckers a menudo buscaba se ven de manera inequívoca como objetos viejos, antigüedades, que muestran su mecanismo como un pasado inalcanzable, reciente, que apesta a pasado, antes de los plásticos, antes de la mejoría en la producción, antes de los productos para el consumidor perfectos. Miramos con desdén el gasómetro.
A ver, ¿dónde lo tengo? A ver, ay, qué pena porque no se llega a ver abajo. Lo corta la imagen. A ver acá, este de acá. Es muy sutil, está media cortada la imagen en la parte inferior de la pantalla, pero ven, es este, dentro de esta red de imágenes, porque nuevamente el secreto se devela. Vemos abajo el gasómetro y vemos máquinas sobre ruedas idénticas y pequeñas en el estacionamiento de la fábrica y nos damos cuenta que el mundo gigante por arriba ya ha sido desplazado aparentemente por la movilidad individualizada a nivel de la calle, el auto de las personas, el Volkswagen, el auto del pueblo, los commodities confiados, producidos por millones por la industria alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos el gran contraste entre el logro gigantesco del capital del siglo XIX, ahí arriba, y las nuevas formas de movilidad comoditizada del siglo XX. Ahí está, plasmado en la fotografía, y piénsenlas de manera dialéctica. Y en general, cuanto más tiempo miramos las fotografías de Becker, más llegamos a interesarnos en las pistas del resto del mundo humano que están presentes de manera muy discreta en los márgenes y distancias de la objetividad a media distancia de la cámara. El mundo es cuestión, emerge gradualmente y en su profundidad es una cosa del pasado. Aquí, una especie de catástrofe parece haber arrasado este mundo, dejando los artefactos por detrás como ruinas romanas en el ocaso postimperial. Necesitamos saber que los Beckers, obviamente, registran el paisaje en Alemania, construido por guerras mundiales, bombardeos y el milagro posguerra, la destrucción creativa a gran escala. En este sentido, las fotos muestran esto. Tenemos que entender que lo que vemos en estas fotografías ya ha terminado, ya pasó. La muerte en la cámara oculta la melancolía profunda del operador de la cámara. Sabemos que Beckers amaba el pasado del capitalismo y trataba de recordarlo antes de que desapareciera. El trabajo, podemos decir, es invisible en las fotografías de Beckers. La historia no. El BMW junto a la torre de agua, el Volkswagen, por eso me encanta esta foto. Es un signo del mundo comoditizado. Entonces, junto a esta torre de agua, el W es la invisibilidad del trabajo tomando su lugar en el mundo, convirtiéndose en un principio ordinario de la vida cotidiana. Entre el BW junto a la torre de agua y el procesador de aves enmascarado, me parece a mí, aquí está de regreso la foto, me parece, decía, que hay una profunda conexión. Uno prepara el terreno para el otro. El trabajo bajo el capitalismo, esta es mi última formulación con el gran Burtynsky en mente, puede eventualmente proclamar su completa visibilidad, ya que el trabajo se ha enmascarado tanto, sometido completamente al abstracto orden del commodity, o por lo menos es lo que se dice. Yo creo, igual que Castoriadis, en creer que el reclamo es necesario, o al menos empíricamente falso, necesariamente falso. Está incorporado por completo, que parece eso lo que estuviera mal. Está enmascarado el trabajo, pero no significa que se haya convertido directamente en un factor en un proceso inhumano o deshumano. Hay mujeres reales dentro de esos trajes. Nos gustaría saber qué haría el Partido Comunista Chino, que
preferirían ellos que no day to day no lo supiéramos. detail Nos gustaría a nosotros saber que todos los días, of real qué tipo de personal trabajo actually goes on. cabezón diario sigue sucediendo en cada una de estas plantas día a día. Pero, Finally, y por último, dialectical flair. quiero Ask the compartir claim made by the el reclamo realizado por la imagen de by his Bertinsky photo in particular mediante su foto en particular, con esta extraordinaria celebración de uniformidad y transparencia, by his photo in particular, but con su also foto by en particular, all pero también con un mundo de imagen qualities que lo completa enteramente, donde se adecúa el capitalismo de alguna u otra manera, que tiene relished, magnified, su propio peso, está magnificado, dramatized. dramatizado. The question is, La pregunta es, ¿criticado? ¿Se los critica? it has its own weight, Tiene its su own propio magic. peso, su propia magia, su And that's the propia danger. Perhaps one posibilidad. in a Y ese es un pessimistic peligro. Quizás en un momento pesimista yo diría que esta nueva fotografía, in its very brilliance, en esta brillantez, is part of es parte capitalism's de continuing magical dance of el baile mágico continuo del capitalismo de persuasión. Gracias.